Todos hemos sido niños alguna vez y definitivamente hay cosas que nos hacen sentir de nuevo como en ese momento increíble donde lo más difícil era decidir qué caricatura ver en las mañanas y como el día de hoy se celebra el Día del Niño, decidimos vivir un poco esa sensación, por lo que te traemos franquicias que marcaron nuestra infancia. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar en la nave geek. 3, 2, 1... Doom. Comenzamos fuerte, pues este juego es un clásico de los que hacen historia, al grado de que actualmente es de los juegos más reconocidos del género First Person Shooter, y claro, todos sabemos que la alianza Doom Animal Crossing es canon. Esta belleza apareció por primera vez en el 93, generó una de las más grandes comunidades en su momento, esto gracias a su excelente multijugador e increíble mapeado, dándole a la comunidad justo lo que necesitaban en ese momento. ¿Quién puede olvidar las batallas campales en el salón de computación? Sonic. Si vamos a hablar de amados por su comunidad, Sonic es uno de los grandes, ya que Sega, su compañía, durante mucho tiempo no le dio el amor que merecía, pero los fans de Hueso Colorado mantuvieron vivo al Erizo Azul. Y es que durante su época más negra, quienes hacían sus mejores juegos eran precisamente el fandom, esos niños que habían crecido con él y quienes hicieron que la nueva generación lo conocieran y lo amaran. Definitivamente hay que gritarles ¡héroe! Street Fighter. Las arcades es algo muy antañero, y si tú jugabas en ella, recuerda que eres población de riesgo. Así que no salgas, la nave geek cuidando a sus ancianos. ¿Somos tan viejos? Sí. Como les decía, los arcades es algo que tenemos en común y entre ellos Street Fighter es uno de los mejores. ¿Cómo decirle que no a la emoción de bailar mientras hacía los combos más letales para tus enemigos? Y claro que se te enfriaban las tortillas. Pero hey, el Hadouken valía la pena, ¿cierto? Castlevania. Los Belmont y su batalla contra Drácula nos marcaron a todos. Y es que, acostumbrados como estábamos a los héroes que siempre llevaban las mismas armas y hacían exactamente lo mismo, de repente vimos llegar a un héroe nuevo que tenía un arma increíble. Y más de uno de nosotros se dio en tratando de usar su cinturón como látigo. Y es que cómo olvidar esta saga con una de las partes musicales más geniales de todas. Y si no conoces mucho de su historia, te recordamos que tenemos un video dedicado a la saga. Te lo dejamos aquí arriba en la tarjeta. Velo al final de este video. Crash Bandicoot. Nuestro marsupial favorito. Espera, ¿los Bandicoots son marsupiales? Los Bandicoots son marsupiales. Mira, sí lo son. Nuestro marsupial favorito marcó a toda una generación de fanáticos de la PlayStation, al grado de que actualmente lo podemos encontrar en varias consolas de última generación, y que el tráiler de salida de su juego Need for Speed fue de los más vistos en su momento. ¿Quién puede olvidar las horas de diversión y frustración que nos dio el buen Crash? Definitivamente marcando nuestra infancia. Ok, me calmo. Mortal Kombat fue el primer acercamiento de toda una generación y básicamente de toda la cultura gamer a la sangre y el gore, rompiendo paradigmas con el hecho de mostrar de manera muy gráfica las muertes de sus personajes. Aquí, muy como en Street Fighter, los gamers demostraban sus habilidades con combos increíbles y claro está, con fatalities impresionantes, porque ya sabes, finish him. Metal Slug. El Heavy Machine Gun es uno de los sonidos más reconocibles por todos nosotros, ya que nos recuerda a este que es considerado uno de los grandes reyes de las arcades. Metal Slug lo tiene todo, los gráficos, la estética, la jugabilidad y el reto. No por nada tiene un video especialmente dedicado a sus datos curiosos aquí en el canal y te lo dejamos aquí en la tarjeta que aparece en la esquina. Definitivamente si querías ser una leyenda entre tus amigos, solo tenías que terminar este juego con una sola moneda. Fácil, ¿no? Resident Evil. Esta saga ha pasado por muchas etapas, y así como nosotros que en algún momento pasamos por ciertas etapas que no quisiéramos volver a recordar, este juego ha vivido mucho, pero nadie podrá negar la belleza de esas tardes con tu PlayStation jugando el primer juego de la saga. ¿Cómo olvidar el primer zombie que vimos aparecer en la mansión Spencer? ¿O qué tal los sustos que nos dio Nemesis en la comisaría de Raccoon City? Final Fantasy. Otra de las sagas míticas. Esta llegó a nosotros con su número 1 y ahora vamos en el juego 21. Y aparte del mix, esta es la definición de franquicia gamer, ya que ha tenido una serie increíble de juegos de varios formatos distintos,
siendo los más queridos Final Fantasy 3, Final Fantasy Tactics y claro, el 7. Porque nada dice infancia como los traumas que nos siguen hasta la vida adulta. Mario Bros. Si eres un hermano mayor, definitivamente tu hermano menor era el verde, porque ese era el código en Mario Bros. Y casi siempre lo convencías de que jugaran un nivel juntos, donde más de una vez lo traicionaste, así como con Yoshi. Qué mala persona eres. Pero no se debe negar que este juego nos llevó a muchos al hermoso mundo gamer en el cual nos encontramos ahora y que disfrutamos cada día más. Y antes de pasar con el primer lugar, queremos recordarte que le des like al video, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Por ahora, continuemos. Pokémon, la saga que llevó al mundo de los videojuegos a otro nivel. Pokémon fue, ha sido y será siempre un fenómeno impresionante. Su salida marcó un antes y un después en el mundo gamer, pues llegó a todo el mundo y provocó que toda una generación se enamorara de ella. Y solo hay que ver los números. Y claro, sigue estando vigente, ya que con su continua evolución y sus nuevos juegos siempre nos sorprende. No podemos olvidar el revuelo que provocó el juego Pokémon GO en su primer tráiler, y cómo esto ha generado que más y más personas salgan con sus celulares a crear una comunidad que se apoya y se divierte. Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. Cuéntanos, ¿tú qué otra saga pondrías en esta lista? Déjalo en la caja de comentarios con el hashtag LaNaveInfantil y llévate un main corazón. Mientras tanto, yo soy Abel, para recordarles que aquí, en La Nave Geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.